llena hoy mi corazón con tu presencia, llenas alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por reunirnos este día. Señor, gracias porque nos has puesto tu amor en nosotros, has puesto tu evangelio en nosotros, que has muerto por nosotros y has resucitado. Y todo lo que confesamos a ti como Cristo, ya seremos salvos, Señor. Te pido que esa confesión no solamente esté en nuestras cabezas, en nuestros corazones, y no solamente por palabras, sino podamos realmente aplicarlos específicamente en nuestra vida, Señor. Que tu palabra pueda ser vivida día a día y que, Señor, la experiencia de conocerte sea de día y de noche en nosotros. Te pido que en este momento también la palabra del pastor penetre en nuestros corazones, porque sabemos de que tu palabra es divina, sabemos de que tu palabra es viva y que, Señor, rompe todos corazones y transforma todo tipo de vida. Señor, a pesar de que somos pecadores, nos entregamos a ti, al amor de Cristo, para que nos transformes hoy, en este momento. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 6, desde el versículo 9 hasta 22. Génesis capítulo 6, desde el versículo 9 hasta 22. Bueno, vamos a leer entonces. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de Ofer, y harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y 30 codos su altura. Y una ventana hará al arca y la acabará a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le hará piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda la carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Y de las aves según su especie, y de la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. En la historia, cuando Dios decidió castigar a la tierra, porque el hombre estaba muy corrupto, con muchos pecados, entonces Dios elige a Noé de la forma para que no toda la humanidad se muera, sino que también pueda seguir la generación humana. Pero nos llama mucha atención lo que dice en el versículo 9, que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí habla que Dios caminó con Noé. Dios caminó con Noé. ¿Qué significa Dios caminar con Noé? Nosotros encontramos un personaje más antes, en Génesis capítulo 5, versículo 4, dice: caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. También habla otro personaje, Enoc. No sé si, hermano Venancio, escuchaste hablar de Enoc. Sí. Enoc es un hombre que caminó con Dios, o Dios caminó con él. Y él no murió, él no experimentó la muerte, sino que Dios le llevó directamente al cielo.
Y en Hebreos 11, capítulo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, que vivía bajo la bendición de la compañía de Dios, Dios caminó con él en su obediencia también siguió con Dios. Una vida de compañía con Dios, en obediencia con Dios. Y fue bendecido porque él no experimentó la muerte, sino que le llevó directamente al cielo. Y es la gracia, es la bendición de Dios. ¿Cómo nosotros podemos seguir con Dios, caminando con Él? Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Dios nos acompaña siempre, Dios nos guía siempre, Dios nos da de tal manera que podamos nosotros saber su voluntad, porque Dios se revela a nosotros de distinta manera. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él predicó a la gente, Él habló a la gente. ¿Y por qué habló a la gente? Para que entienda, para que sepa la voluntad de Dios. Inclusive Él habló en el idioma de nosotros. Jesucristo habló en el idioma de nosotros. El idioma más común que se usaba. No es que Él habló un lenguaje académico superior, sino que Él habló de forma tan fácil para que la gente entienda. Y además Él usó parábola. ¿Qué son las parábolas? Jesús habló de las ovejas, habló de las cabras, habló del pastor, porque es una cosa de todos los días de la gente. Él utilizó ejemplos de la vida de todos los días para que la gente pueda entender. Sin embargo, hubo mucha gente que le seguía a él, hubo multitudes, pero muy poco eran que le escuchaban su palabra. Porque nosotros encontramos en los 4 libros evangélicos, en muchos pasajes, que cuando Jesús habló en parábola, la gente no entendía, muchos no entendían. Tan fácil era, pero la gente no entendía. Y sobre todo, después de predicar Jesucristo, son 12 discípulos más algunos hombres, muy pocos, que se quedaban y le venía a preguntar a Jesús, Jesús, ¿qué significa lo que dijiste? Hay mucha multitud que escucha la palabra, pero lo que realmente tiene la actitud de querer entender la palabra, que tenía esa curiosidad, esa sed del hambre de conocer a Dios, no eran muchos, siempre fue muy poco. Y así también en la época de Génesis, había hombres que Dios estaba en una época donde Dios creó todo, Dios hablaba directamente a través de sus profetas, pero la gente no escuchaba, no quería caminar con Dios. Es el fenómeno que ocurre hoy en día. Más que nunca nosotros tenemos la palabra de Dios. Recién estuvo David orando, diciendo, Señor, para que a través del pastor pueda la predicación sea el evangelio del Señor, que es la palabra de Dios. Y no solamente tenemos pastores predicando, sino tenemos radio, tenemos televisión, tenemos internet, tenemos libros, pero diferentes versiones de Biblia. Si uno realmente quiere oír la palabra de Dios, está muy cerca. Podemos escuchar la predicación de los pastores más famosos. Hoy en día uno entra en internet y puede oír la predicación de diferentes idiomas. Sin embargo, la gente no oye. Nosotros podemos entender porque nosotros somos así. Ayer recibimos con mi esposa y yo un mensaje para irnos por la cena de los que son los coristas. Su hijo también se fue. Y cuando nos envió, dijo que para las 6 que estemos en tal restaurante. Entonces, con mi señora y yo dijimos, bueno, vamos, porque nos invitó, vamos juntos. Pero vayamos un poquito más temprano para comprar algo en el lugar donde se venden los productos de los coreanos.
Y bueno, espero mi esposa llega allí y también los jóvenes conmigo. Nos vamos y me dirijo hacia ese lugar que está, ¿cómo se llama ese barrio de Pekú? Pekú se llama. Sí. Es un barrio donde están muchos negocios coreanos, restaurantes coreanos. Y me dirijo ahí, mi esposa me dice, ¿dónde te estás yendo? Y me dijo, porque vos quería ir a comprar algo. No, yo no te dije eso. Te dije que vamos a ir a comprar de la Avellaneda, hacia la zona de Avellaneda, en la zona comercial, ahí cerca del restaurante. No, pero vos no dijiste eso. Revisa tu WhatsApp. Y abro mi WhatsApp y dice claramente mi esposa que vayamos hacia cerca del restaurante donde hay la despensa, donde hay negocios de venta de productos de los coreanos. Y decía bien claro. Y yo leí, pero entendí mal. Se da cuenta que como somos nosotros. Leemos, tenemos tantas informaciones y evidentemente ahí se evidenció totalmente que no ponga atención a lo que me dice mi esposa. Y me dice, mira cómo vos sos. Y le dije, disculpame, perdón, pero no había nada que decir, ¿verdad? Porque estaba la escritura. Y aquí, Enoc, y también te dice Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Caminar con Dios no quiere decir que se dé en forma muy especial, que Dios está conmigo, yo estoy caminando con Dios y Dios no está contigo, ni con vos, sino que yo me voy con Dios y soy alguien muy especial. No, nuestro Dios es muy presente, Él está con todos. El problema es que quien tiene la actitud de oír y saber su voluntad y seguir obedeciendo como Él nos encamina. Dios nos indica, bueno, vayamos así y ya de una forma que Él nos indica, pero nosotros queremos oír como queremos oír. Nosotros somos así, tenemos tendencia a hacer lo que se nos da la gana. Y Dios le está diciendo hoy en este texto del versículo 9 que Noé era varón justo y perfecto. ¿En qué sentido? Justo y perfecto porque él tiene la actitud, tiene la fe de oír la voz del Señor, obedecer la voz del Señor. En nuestro caso, leer la palabra de Dios y estamos atentos a lo que realmente quiere decirnos y nosotros hacemos caso a lo que dice la Biblia, lo que la palabra dice. Entonces nosotros estamos caminando con Dios. Hoy estamos en una época muy especial porque después de la obra de la salvación de Jesucristo, estamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora con nosotros y no quiere decir que la propiedad del Espíritu Santo sea exclusivamente mía, ni de una denominación. El Espíritu Santo vino para todo el mundo. Y Él es Dios también, igual que Dios Padre de la época del Antiguo Testamento, Él está con nosotros. Pero muchos queremos entender, Espíritu Santo, ven, y que esté conmigo como si fuera algo exclusivo para mí, o algo exclusivo para el grupo. Y no es así, completamente equivocado. Él está siempre con nosotros, su Espíritu está con nosotros. Sus palabras son constantemente reveladas para nosotros. El problema es nosotros, si nosotros tenemos esa disposición, esa actitud, ese hambre de querer saber la voluntad de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe, cuando fue advertido Dios acerca de las cosas aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido por Dios. Dios advierte acá nosotros vemos que Dios advierte a Noé. Yo creo que Dios, Él revela a todo el mundo. Él utiliza de alguna manera, porque nosotros hablamos de la providencia de Dios. De repente de alguna persona, estamos hablando que antes de la Biblia haya terminado. Entonces Dios hablaba, Dios revelaba a través de muchas cosas. Pero en especial a Noé. Y Noé, al escuchar la palabra de Dios,
que el mundo va a ser castigado, enjuiciado por el diluvio universal. Entonces, él fue a hablar a la gente. De alguna manera la gente escucharon, pero quien realmente hizo caso fue solamente Noé. Hechos capítulo 16, 30, hoy nosotros hemos leído en el versículo 13, Dios a Noé, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, he aquí yo los destruiré con la tierra. Después dice en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y después continúa hablando de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, la ventana, el primer, segundo, tercer piso. Le dice en forma detallada. Ahora nosotros pongamos el lugar de Noé. Dios de repente habla de que va a caer agua del cielo. Estamos hablando de una época donde no había lluvia. Hoy por hoy es muy fácil que Dios le dice, bueno, yo voy a castigar al mundo con lluvia, va a caer agua del cielo. Y bueno, estamos hablando de la época donde no había lluvia. Estamos en la época de no hay lluvia. Y dice que va a caer el agua del cielo y vamos a morirnos todos por agua. Era algo imposible de imaginar. Esto no puede ser. Vos seguramente escuchaste mal. O de repente, qué sé yo, vos soñaste o vos estás loco. Y además dice para construir algo para flotar en el medio del agua. Y lo primero cuando queremos construir algo para flotar en el agua, ¿qué es lo que nosotros imaginamos? Un gran barco, ¿no? El barco tiene su forma. Pues seguramente si nosotros ponemos un papel para dibujar barco, que es lo que más o menos queremos construir algo, seguramente va a tener la forma de un barco, ¿no? Pero Dios le dice para que construya un arca, un cajón, una caja cuadrada. Pero una caja cuadrada. ¿Y de qué tamaño? Estamos hablando de aquí, está en codos. Pero es una cosa donde tiene que meter todos los animales de 3 pisos y de madera gigante, en una caja gigante, más grande que toda esta iglesia. Dios me pide para que haga eso. En primer lugar, caer agua del cielo es muy difícil de creer. En segundo lugar, es que Dios quiere que nosotros construyamos una caja de madera. Y habla de caja de madera de gofer. No sabemos qué es realmente el madera de gofer. No sé qué madera sería hoy, ¿no? Y muchos estudiosos hablan de que es tal madera, cual madera, pero nadie sabe cuál madera es. Pero Señor, ¿por qué no de cualquier madera? ¿Por qué no de cualquier madera? ¿Por qué Dios pide que sea gofer? Y tiene que ser cuadrado y tiene que ser 3 pisos. Y además habla de que hay que pintar de brea el asfalto. Y que haga la ventana allá en el techo. ¿Quién hace ventana al techo? Pide que haga ventana al techo. Y además, ¿dónde construyó Noé el arca? Construyó en la montaña. Pero normalmente uno debe construir a una costa del río o costa del mar. Y todo esto pidió, pero sin embargo nosotros vemos en el versículo 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, todo lo que Dios le mandó. Es decir que punto por lo que dijo Dios, él obedeció. Nuestro gran problema de hoy, de la iglesia moderna, de muchos cristianos hoy, nosotros le queremos discutir a Dios. En primer lugar, no estamos dispuestos a oír todo. Cuando oímos, seleccionamos algunas cosas y eso nosotros arreglamos de una manera para que sea gusto mío. Dios habla muy claro. Cuando Dios dice que Jesucristo es Mesías y que Él va a morir por el pecado de ustedes, Él va a pagar el precio del pecado.
enviaré la gracia mía a fin de que ustedes tengan la fe de aceptar, a creer a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Entonces serás salvo. Y nada, no dice otra cosa. Pero hay tanta teoría de salvación. Hay tanta gente que habla de salvación de una u otra manera. Y además dice que nosotros los salvos uno, individuo, tenemos que juntar para hacer una comunidad de los cristianos y crecer juntos. Ir pareciendo a Jesucristo, ese proceso de ir pareciendo a Jesucristo que nosotros llamamos el proceso de santificación. Se trata de un trabajo conjunto de los hermanos. Pero Señor, ¿cómo podemos estar juntos si este es cuadrado y este es rectángulo, este es triángulo, este es redondo? Y no podemos estar juntos. Es tan difícil. Juntemos todos los cuadrados y estemos juntos. Los cuadrados es muy fácil construir, ¿no? Con los cuadrados. Y en el medio entra un redondo y ya desequilibra. Y nosotros le discutimos a Jesús. O a veces ni le oímos bien, no escuchamos bien lo que dice Jesucristo. Como di como ejemplo que de repente nosotros recibimos los mensajes por WhatsApp o por alguna manera, nosotros recibimos y nos presentamos de otra forma. Nos encontramos a las 3 de la tarde en tal parte y nosotros nos vamos 3:10 en otra parte, por ejemplo. Evidentemente no tenemos actitud de obedecer. No queremos caminar con Dios. Dios insiste en caminar con nosotros y nosotros no queremos caminar con Él. Y por eso nosotros no podemos obedecer la palabra de Dios. Dios camina con nosotros. Dios advierte con su palabra. Dios nos da la oportunidad de ser justo y perfecto como Noé. Porque Dios quiere, a través de su poder, seamos salvos y seamos parecidos a Jesucristo. Y nosotros decimos que no podemos porque no queremos oír, evidentemente no queremos obedecer. ¿Cuál es el problema mayor de nosotros? El problema de fe. Problema de fe. Había un hombre, acróbata, que no sé si alguna vez vieron eso, andar bicicleta sobre la cuerda. No sé cómo hacen, pero sobre la cuerda suben bicicleta y va y viene. Y vaya y pase y hacen acá. Pero un hombre hizo enfrente de la catarata de Niágara. No sé si catarata de Niágara alguna vez ustedes vieron. Yo no he visto catarata de Niágara, pero he visto catarata de Iguazú. Pero ahí en la catarata, en el lugar donde más cae agua, y poner una cuerda y el tipo dice, bueno, yo me subo a la bicicleta y voy a pasar. Una acróbata. Y la gente vinieron a ver y le dice, hola, yo voy a cruzar esto con bicicleta. Y todo el mundo, ¿ustedes creen que voy a pasar? Y algunos sí, otros no sé, por favor, eso es muy peligroso. Bueno, el hombre pasa al otro lado. ¡Qué gran aplauso! Y después tiene que volver, ¿no? Y le dice, ¿ustedes creen que voy a poder volver? Sí, ahora más gente, sí, creemos que vas a pasar. Bueno, si usted cree, alguien de ustedes que cree en mí, ¿quiere subir conmigo a la bicicleta? No, ninguno quiso subir. Es decir, que esa creencia, esa fe, no es la fe de lo que Dios quiere. Dios te dice, vamos a caminar conmigo. Y todo el mundo decimos, sí, amén. Pero realmente en un momento dado donde dice Dios, bueno, hacerme un arca sobre una montaña alta y hacerme una cosa cuadrada y va a caer algo que ese fenómeno no existía en ese momento y yo voy a matar a toda la gente, ustedes van a entrar ahí, van a ser salvos. Y dice Noé, cumplió conforme todos los detalles del Señor y por eso él fue llamado justo y perfecto de la generación. Y no solamente eso, sino que se salvó él y su familia. Nosotros conocemos otra historia parecida, así que se salvó él y la familia. En el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas fue encarcelado, vino un terremoto y se movió todo y se rompió toda la
prisión, y en aquella época el que es encargado del carcelero, si los prisioneros se escapan, él tiene que pagar por los prisioneros. Es decir, que si los prisioneros se escapan, él tiene que morir. Y viene el terremoto, se mueve todo y se abre toda la puerta, y él pensó que ningún preso va a quedar ahí esperando para que el carcelero venga de nuevo para meter adentro. Y él quiso suicidarse, agarró y quiso suicidar. Entonces Pablo decía: un momento, nosotros estamos todos aquí, no te preocupes, estamos todos aquí. Entonces ahí él, sorprendido, el carcelero le dice: Señor, ¿cómo usted se quedó todavía acá? Y evidentemente se dio cuenta que este hombre no era cualquier hombre. Entonces enseguida le preguntó: nosotros queremos ser salvos. Y Dios le puso en su corazón: nosotros queremos ser salvos. ¿Y qué tenemos que hacer? Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Estaba el carcelero y le dice: será salvo tú y tu casa. Cuando uno tiene esa disposición, cuando tiene esa sed hacia la voluntad y la palabra del Señor, y uno quiere caminar con Dios, entonces somos bendecidos con salvación mía y la familia. Noé también fue así. Los 3 hijos y sus esposas, sus nueras, la Biblia, según lo que cuenta, se evidencia que no eran de hombres de mucha fe. Sin embargo, fueron salvos con Noé, no quedaron fuera del arca. Mis queridos hermanos, a través del texto de hoy, el Señor nos dice cómo está nuestra fe. Nosotros decimos fe, amén y aleluya, como aquella multitud que le dice al acróbata que está pasando sobre la cuerda: ¿quieren subirse conmigo? Y antes de eso: sí, te creemos, vas a pasar de fino. No, nosotros sabemos qué vas a hacer. Pero sin embargo, cuando nos piden para subir con Él, cuando Dios dice: vamos a caminar conmigo, vamos a construir este arca, 120 años vamos a construir juntos. ¿Cómo estamos en nuestra fe? ¿Cómo nosotros amamos a la palabra? ¿Y cómo nosotros buscamos con la sed, con el hambre de lo que Dios quiere decirme con estas palabras? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme acá? Porque esta es la palabra de Dios. No es un libro de historia, ni de ciencia, ni de conocimiento para tomar un examen y tener buena nota. No es para llenar la memoria de nuestra cabeza, sino es la palabra de Dios. Aquí yo tengo que escuchar la voz del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Noé construyó el arca cuando escuchó la palabra de Dios, es decir, que él estaba muy atento a la palabra de Dios. Y todos los detalles que él dijo, él a sí mismo obedeció. ¿Y esto qué quiere decir a mí? ¿Qué quiere decir a nosotros? ¿Qué quiere decir a la iglesia de hoy? Seamos atentos a la palabra de Dios. Tengamos ese hambre de querer saber la voluntad de Dios hoy, en este momento, para estas circunstancias. Y si Dios nos responde de alguna manera, parece así como construir un arca, pero decimos amén. Cuando nos invita a subir en su bicicleta allá a la altura, sí, amén, y subimos con toda la confianza. Es lo que está pidiendo el Señor. Quiero contar una historia de lo que pasó en Corea hace mucho tiempo, en el año 1866. Había un hombre, un joven inglés llamado Robert Thomas. Robert Thomas nació en Londres, nació en una familia más o menos bastante buena, económicamente bastante bien establecida. Entonces él estudia en esa época en la Universidad de Londres. Estamos hablando de 1840, 1850, en esa época que alguien vaya a la universidad, no es que como hoy que mucha gente se va, no cualquiera se va. Él fue a estudiar en la universidad y termina
graduándose en la Universidad de Londres, sería Universidad de Buenos Aires, ¿no? Termina. Y luego él se va y estudia en el seminario de London Missionary Society, es decir, un seminario. Aquí tenemos dos seminaristas que están estudiando. Estudiaron en la mejor universidad de la época y luego de la universidad se va y estudia en el seminario porque él quiere obedecer el mandamiento de Dios. Él estaba leyendo la palabra de Dios, él entendió que el Señor estaba llamando para llevar el Evangelio. ¿Pero a dónde? Le entró en su corazón para llevar la palabra de Dios a China. En esa época ir a China no es como hoy, ¿no? Irse a la luna más o menos. Es un lugar totalmente desconocido. Se tenía que viajar varios meses más. Este muchacho joven, 20 y piquito años, y él se va a China y se casa para irse con alguien. Catherine se llamaba su esposa, se fueron a China y estuvieron trabajando para predicar, para dar la palabra de Dios. Y de repente su señora se muere, se enferma y se muere y se queda viudo a sus 25 o 6 años. Y totalmente él desesperado y ora al Señor. Y él estaba trabajando en ciudad de Shanghái y de repente escucha de que hay otro reino muy cerca de China, un reino donde está prohibido entrar a los extranjeros. Sobre todo no se puede llevar la Biblia, no se puede hablar de otro Dios. Y ese reino se llamaba Choson. Choson es el nombre antiguo de nuestro país, Corea. Y él, bueno, yo iré ahí. Como yo no entiendo el coreano, entonces él hace los coreanos entienden el chino, entonces hace la traducción de la Biblia en chino, imprime. Hoy la Biblia podemos comprar, podemos pedir por teléfono y que me traiga 1,000 pesos, cajas, pero en aquella época hacer una traducción y que sea impresa así era algo muy costoso. Él prepara muchas Biblias, se sube en un barco americano y va al reino de Choson, a Corea. Sería el río que va del capital de Corea del Norte, Pyongyang de hoy. Entra este jovencito, tenía 27 años, apenas 28 años estaba cumpliendo. Era un mes de agosto, 31, y cuando el barco entra, bueno, sale la autoridad del reino de Choson coreano, le dice: usted no puede entrar, no, nosotros no aceptamos extranjeros, nosotros no queremos saber nada de los extranjeros, váyanse, vuélvanse. Pero este barco, nosotros vamos a entrar igual, queremos comerciar con ustedes. Y entras, entonces lanza la flecha de fuego y quema, entonces tuvieron que bajar para la gente. Y cuando bajaron a la ribera, costado del río, todo el mundo fue apresado. Y este joven, 28 años, se bajó con una caja llena de libros y le dice: Jesús, le tira la Biblia a la gente. Y la gente recibe esto, ¡pum!, se cae así. ¿Qué es lo que esto es? Qué lindo papel, qué lindo papel. Y vienen los soldados y le pone una lanza, le dice: bueno, si usted sigue haciendo, lo voy a matar. ¿Pero qué va a entender él? No, nada, ni una palabra no entiende. Y sigue: Jesús, good, y boom, boom. Y comienza a repartir vos también al soldado. Y entonces el soldado con la lanza le mató al tipo. Sus 27 años no pudo predicar ni una sola palabra en coreano, nadie le entendió nada. Y el soldado que recibió el libro, llevó el libro. Como en Corea en el invierno, estamos hablando de 1866, el invierno es muy frío, entonces cuando llega el frío, dentro de la pieza comienza a tapar todas las entradas de viento frío. Y el papel era bastante bueno. Entonces cortó por todos lados, por su techo, por la pared, todo, para que no entre viento.
Y el tipo se acuesta para dormir y resulta que hay algo que estaba escrito y comienza a leer, comienza a leer, comienza a leer. Ese soldado se convirtió en cristiano, el que mató al misionero. Su casa se convirtió en la iglesia. Y muchos jóvenes que acompañaban ahí, que recibieron esa Biblia, se convirtieron, y uno de ellos se convirtió en uno de los primeros pastores de Corea. Es una historia verídica. Un joven a los 28 años murió en Corea. Y nosotros podemos preguntar, él fue un misionero bueno, excelente. Nadie duda de la excelencia de él. Ni una palabra en coreano pudo predicar. No tuvo ni mucho tiempo en Corea. Al bajar le mataron. Y hoy nosotros seguimos recordando este misionero Thomas. Nosotros en Corea de Seúl tenemos un cementerio de los misioneros y su tumba está ahí. Su tumba está ahí. Él recibió el llamamiento de Dios. La palabra, él estaba atento por la palabra y supo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ir al otro lado del mundo totalmente diferente. Fue a ese lugar, su esposa murió, él siendo con sus 28 años brillante, podía haber vuelto a Inglaterra, pero él se quedó ahí y se fue a un reino donde nosotros hoy, muchos coreanos, somos creyentes gracias a los misioneros como él. Entonces él caminó como caminó con Dios. Él caminó con Dios. Nadie puede decir su vida es un fracaso. La fe, su atención, su disposición a la palabra de Dios, le hizo a este hombre, Robert Jeremiah Thomas, un hombre admirado por todos los coreanos, especialmente los creyentes. Y muchos hombres así como él caminó con Dios y fue un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre que le alegraba a Dios. Hoy nosotros necesitamos hombres así. Hoy necesitamos hombres así. No necesitamos aquellos que buscan la palabra de Dios o la iglesia o el sistema para vivir a través de lo que es una iglesia. En un momento dado, la iglesia, ser pastor, era una profesión muy querido por la gente. Todo el mundo quería ser pastor, todo el mundo quería ser misionero. Y la consecuencia nosotros estamos viendo hoy. Enseñó a la gente, llevó el evangelio de Dios, llevó la Biblia, por supuesto que llevó la Biblia, pero lo llevó como tiene que ser la voluntad de Dios. Se fue y le predicó a todo el mundo que hay que creer a Jesucristo para ser rico, para que pueda curar toda enfermedad. Es decir, que el propósito de la fe era enriquecerse, ser próspero, ser sano. Pero el propósito del Evangelio de Jesús no es eso. Es caminar con Dios, obedecer su voluntad, vivir con Él, ser uno solo con Él, morir en la cruz con Él y resucitar con Él. Y ese evangelio evidentemente nadie quiere escuchar. Y la consecuencia de la iglesia moderna hoy, los jóvenes que no vienen, más no quieren venir a la iglesia, ¿por qué? Porque ya tienen todo lo que quieren tener. Ya no están viviendo en esa época donde necesitábamos comer, apenas comía una vez al día, 2 veces al día, teníamos guerra, teníamos enfermedades. Y esa época superamos. Hoy por hoy muy pocos países mueren de hambre. Y ahora tenemos. Y más todavía la generación de jóvenes hoy, muchos están mucho mejor que nosotros de la generación pasada. Y nosotros tenemos la culpa, la generación pasada. Y la pregunta que tenemos que hacer es una pregunta sincera a nosotros mismos. Realmente, ¿por qué somos creyentes? ¿Por qué nosotros congregamos una iglesia? ¿Para qué? ¿Es para caminar con Dios? ¿Para obedecer su palabra? ¿Estamos atentos a lo que la voluntad de Él? ¿O
porque yo tengo mi voluntad, porque yo tengo mi propósito y quiero usar a Dios para que se cumpla mi voluntad, mi propósito. Eso hizo que muchos jóvenes que no vengan más, porque ya tienen todo lo que querían. Ya tienen todo. Antes nosotros teníamos que venir a la iglesia para tocar guitarra. ¿Qué guitarra íbamos a tener en casa? Cualquiera no tenía una guitarra, mucho menos un piano, ahora batería. Veníamos a la iglesia para ver películas, para ver libros con dibujos. Hoy no. Hoy los jóvenes tienen juegos, tienen deportes, tienen placeres. Entonces la iglesia viene de repente para acalmar su conciencia. Algunos por lo menos por eso vienen y otros muchos no vienen. ¿Por qué no me dices? Alguna vez me voy a ir. Nadie quiere caminar con Dios. Y por eso nuestra misión, el llamamiento del texto de hoy para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos que caminar con Dios para que nosotros seamos realmente bendecidos por Dios. Porque esta familia Noé fue bendecido no solamente salvación de él, sino salvación de su casa. Y por eso Jesucristo nos llamó de luz. Nosotros tenemos que ser luz en este mundo. Luz dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, delante de Dios, en todo lugar. Entonces consideremos el texto de hoy como llamamiento verdadero de Dios y que busquemos realmente con amor la voluntad de Él a través de su palabra, y el Espíritu Santo nos guiará para entender su voluntad y obedezcamos y caminemos con Dios y seamos realmente bendecidos de este momento, de esta era, y seamos que nosotros seamos realmente los discípulos y seamos luz del Señor para Él, seamos testigos reales de Jesucristo. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha iluminado para entender qué es lo que tú quisiste decir. Ahora, Señor, muchas veces entendemos tu palabra, aunque muchas veces queremos desentendernos y no queremos obedecer, pero hoy nos damos cuenta de que obedecerte a ti es lo mejor, es la bendición. Es caminar contigo en las maneras de ser hombre perfecto para ti, Señor. Señor, pedimos tus bendiciones para que todos los hermanos que estamos aquí, Señor, para todos aquellos que hoy están ausentes, tú sabes, Señor, el porqué, también ellos también sean bendecidos con tu gracia y que seamos realmente, que caminemos contigo, Dios. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando y vamos a ofrendar al Señor. Llamó a su gloria.
palabra, gracias Señor por tu Espíritu, gracias por tu presencia. Gracias Señor por los hermanos, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Ahora Señor hemos ofrendado, Señor, porque te amamos y queremos, Señor, colaborar con tu obra, Señor. Y que todo lo que entregamos, Señor, entregamos porque te amamos y porque así la iglesia, Señor, podamos servir para tus obras. Por eso te pedimos bendiciones para las ofrendas. Y además, todo lo que ofrendamos, Señor. Y pedimos, Señor, que tú estés bendeciendo a todos los hermanos, que tengamos cada día más abundante, más rico, más próspero, no para que nosotros usemos según nuestra voluntad, sino para tu voluntad. Seamos capaces, seamos tus discípulos, seamos realmente amados y respetados, Señor, porque queremos ser realmente tus testigos en esta tierra. Señor, también oramos por aquellos hermanos que están ausentes con nosotros y que tú estés también bendeciendo a todos, que podamos siempre seguir ofrendando conforme a tu palabra con todo nuestro ser. Ahora oramos para la bendición final. Que la gracia de nuestro Señor Jesús y el amor perfecto de nuestro Dios Padre y la presencia y compañía del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros que estamos dispuestos a creerte con fe verdadera y con el corazón de obedecer a tu llamado para caminar contigo. Y además sobre todas nuestras familias, sobre esta iglesia, todo nuestro quehaceres por los siglos de los siglos. Amén.